Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a nuestro amigo, creo que es Edu, a ver cómo desmonta los argumentos de Ateo Digital acerca de la inexistencia de Dios. Vamos a ponerlo en 1.25 para que sea más o menos digerible. Una nueva sección, Destrozando Dialécticamente a, y cada capítulo será de un personaje de YouTube distinto. Así que dejadme en los comentarios a quién queréis que traiga la próxima vez. En este, Ateo Digital. Un ateo que no usa argumentos a favor de la inexistencia de Dios. Pero lo iremos viendo más adelante. Analizaremos la exposición que tuvo hace poco en un debate sobre la existencia... Se oye como con eco, ¿no? Se oye regular. ...de Dios. Listo, tomando en cuenta que aquí mi contraparte Luis viene a defender... En medio de los adornos navideños. Te has dado cuenta tú también, ¿no? Dije que iba a tener adornos navideños para este directo. Se me han olvidado, sinceramente. Se me han olvidado. Si te digo otra cosa, te miento. No me puedo inventar ninguna excusa. Se me han olvidado completamente. A ver si ahora me acuerdo y cojo aunque sea un espumillón o algo. Me gustaría que hablara sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. En el siguiente vídeo hablaré de los 4 jinetes del Apocalipsis. Tranquilo. El teísmo cristiano como tal, pues en mi postura como ateo, lo que quiero iniciar diciendo es: los científicos más inteligentes del mundo no saben cómo exactamente se originó el universo, pero millones de personas ordinarias sin mayor instrucción, como Luis, mi contraparte en este debate, no solo afirman saberlo, sino que es de los que además asegura conversar con el tipo que lo hizo. Efectivamente, los científicos no saben cómo comenzó el universo, pero sí saben, o al menos hay consenso en ello, que el universo comenzó en un punto concreto del tiempo en el pasado, aproximadamente hace unos 13.7 mil millones de años. La ciencia se basa en la observación y la experimentación, y no tiene tanto que ver con lo inteligentes o no que sean los científicos. Si la ciencia se limita a lo observable y experimentable, lógicamente lo que sucedió hace casi 14.000 millones de años se escapa a los principios de la ciencia. Los científicos no pueden saber cómo comenzó el universo, pero pueden tener alguna pista como que el universo tuvo un comienzo. Más allá de eso, les toca a otras fuentes de conocimiento llegar a una respuesta más específica, como la filosofía, la lógica o en este caso, la teología. Así que sí, millones de personas que usan... Bueno, la teología no es algo científico. Quiero decir, ¿la teología es algo científico? Hola Nico, ¿cómo estás? No, claro, como la ciencia no puede responder esto, lo responde la teología. Ya, es que eso lo hacían hace miles de años, cuando la ciencia no podía explicar por qué caía un rayo, por qué llovía o por qué había olas en el mar. Y la teología lo explicaba, claro, porque los dioses estaban enfadados, porque los dioses estaban tristes o porque los dioses estaban contentos. Cuando no podían explicar por qué un volcán hacía erupción, sacrificaban a personas para calmar a los dioses. La teología ha explicado muchas cosas que la ciencia no podía explicar en ese momento y ha sido para más mal que para más bien, porque la gente cascaba literalmente. Eran sacrificados para apaciguar a los dioses. Entonces, que tú me digas que la teología explica lo que los científicos no pueden o que los científicos deberían basarse en una fuente teológica, pues no creo que deberían, ¿no? No creo que debieran, sinceramente. Y es verdad, pueden tener una idea de cómo empezó o terminó, no se sabe. De todas maneras, en un punto en el tiempo tampoco es correcto, porque realmente en el supuesto Big Bang no hay espacio y tampoco hay tiempo. Por lo tanto, cuando empezó el universo, lo que pasa es que esto revienta un poco la mente, ¿no? Lo mismo que un agujero negro, que la singularidad de un agujero negro, pero el universo es demasiado complejo como para explicarlo aquí. Pero, aparte yo no sabría explicarlo, ni mucho menos. Pero se supone que no existía el tiempo. Por lo tanto, no se creó en un tiempo, porque el tiempo empezó a existir precisamente al empezar a existir el tiempo. Usan estas fuentes de conocimiento, pueden saber más que los científicos más inteligentes cuando la información que buscan trasciende de la ciencia. Mañana, el Publicidad. mes que viene, en 2 años. ¿Hasta cuándo vas a estar procrastinando todas esas tareas? Hasta que me dé la gana. Así que expondré lo irracional, incongruente, inventado, ignorante, hipócrita, indeseable, inservible, ilógico, inmoral y contradictorio del concepto de este ser llamado Dios. Solo con demostrar uno de estos puntos, pues debería ser suficiente para que se entienda la inexistencia de este Dios. Exactamente. Me parece que otras veces le he escuchado decir que los ateos no tienen que demostrar la inexistencia de Dios, cosa que es totalmente falsa.
Y No, por supuesto que no es falsa. Los ateos no tienen que demostrar la inexistencia de Dios. Tendrá que demostrar el creyente la existencia de Dios. Es que esto siempre lo hemos hablado, en plan de... Es que la carga de la prueba la tienes tú. Mi amigo Pedro vive en la luna y nos protege. Y ahora te toca a ti demostrar que no existe mi amigo Pedro. Pero además, cuando me dé argumentos razonables, como diciendo, pues mira, en el espacio no hay oxígeno, tu amigo Pedro no puede vivir. No, porque yo además a mi amigo Pedro le voy a dar atributos que lo hagan, que sí pueda que supere todo lo que tú me vayas diciendo. ¿Que no puede respirar? Pues sí, pues resulta que mi amigo Pedro tiene poder y puede respirar. ¿Que no puede ver a la gente de la... Sí, porque resulta que mi amigo Pedro es todopoderoso y sí puede. ¿What? Entonces no se puede contra eso. Contra un amigo Pedro todopoderoso y que una flor nazca o que un canguro tenga guardado en su bolsita de canguro a su bebé canguro, no prueba que mi amigo Pedro pueda vivir en la luna. Es que son los argumentos que dan los creyentes. Es que mira esta flor, mira este girasol, mira la puesta de sol, todo lo que acabe en sol. La clave de sol, mírala. ¿Quién inventó la música? Eso otra. ¿Quién inventó la música? Pero yo no tengo que tú no tienes que demostrar que mi amigo Pedro no vive en la luna, tendré que demostrarlo yo. Y los ateos o los no creyentes no tienen que demostrar que Dios no existe. Más que nada porque lo he dicho muchas veces y las que queden. No se puede demostrar que algo no existe. Yo no puedo demostrar que no existen los unicornios. No puedo demostrar que no existen los unicornios. Tendrá que demostrarme el que diga que sí existen, dónde está ese unicornio. Pero yo no puedo decir, no hay unicornio en toda la Tierra. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues no lo sé, efectivamente. No puedo demostrarlo. No puedo demostrar que no existe el monstruo del lago Ness. Tendrá que demostrar el que descubrió el monstruo del lago Ness, el supuesto monstruo del lago Ness, que sí existe. Pero no se puede demostrar que no. A menos que hagas un barrido por el lago Ness. Que también te pueden dar el argumento de no, es que este monstruo tiene la habilidad de ser invisible ante los barridos humanos. Entonces ya te cagas. Pues esos son los argumentos. Esos son los argumentos. Como él dice, solamente hay que mostrar una contradicción en el ser de Dios para demostrar su inexistencia. Veremos a ver qué presenta. Pero, como la fe no entiende razones ni le importan las evidencias, abordaré desde todos los puntos para que no quede duda sobre lo imposible e innecesario que es Dios. Aquí te equivocas. La fe no implica evadir la lógica ni la razón. Esta será tu definición de fe, que me gustaría saber de dónde la sacas. Pero si hablamos de la fe cristiana, la propia Biblia da una definición de fe. Hombre, dice, me gustaría saber cuál es tu definición de fe, porque la definición de fe es la que dice la Biblia. Vamos a buscar la definición de fe en Google. Fe, definición. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de su vida. O sea, que es la creencia o esperanza. Es algo subjetivo, es lo que tú crees, ¿vale? Por lo tanto, lo que acaba de decir este hombre es verdad. La definición es, la fe no necesita de pruebas. Porque si yo creo que alguien me va a raptar en el año 2034 y me va a sacar de este planeta para vivir en otro planeta próspero, no necesito pruebas. Yo simplemente tengo fe y ya está. Es creer sin pruebas, literalmente. La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera. Yo te he sacado la definición de Google, pero es que me lo está sacando de Hebreos. O sea, mirad lo que la propia Biblia dice de sí misma. La falacia, la típica falacia de los testigos. De que existen realidades que no se ven. Así que la fe para un cristiano es completamente lo contrario a lo que tú dices. Depende de las pruebas y de las evidencias. O tomaré otro tal vez más común como el argumento cosmológico Calán, que es irónico muchas de las veces que un cristiano lo use, ya que es una postura de la teología islámica, ¿no? No es irónico, porque el argumento cosmológico no tiene como objetivo defender al Dios cristiano, sino defender al Dios como ser subsistente. Y esto lo puede hacer tanto un cristiano como un islámico. Pero bueno, siempre con el mejor postor cuando les conviene. Ad hominem. Supongamos que el universo tiene una causa. O sea, está diciendo ad hominem. Está diciendo la falacia esa y la falacia circular
de decir fe de la propia Biblia, eso no es una falacia. ¿Por qué? Y esta pregunta la dejo a la audiencia. ¿Por qué no podría tratarse de una causa natural? De esta manera, sí fallando el argumento Kalam empírica como teóricamente, sin necesidad de siquiera pasar a la segunda premisa. Pues mira, te voy a responder. Dices que ¿por qué no puede ser causado por una causa natural? Yo creo que ni tú mismo entiendes lo que preguntas. Para empezar, lo natural es natural. Falta decir, yo creo que tú eres gilipollas. Eso es lo que te pasa. Siguiente punto. Es como las 10 razones que dio para ser que los testigos de Jehová fueran la religión verdadera. Que fue un ridículo detrás de otro. Con respecto a algo. La RAE dice que natural es perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a las cualidades o propiedades de las cosas. En cuanto a la palabra naturaleza, dice conjunto de lo que existe. Para esta definición sí lo busca en la RAE. Para esto sí, porque esto sí le interesa. Claro. Y armonizado por sus propias leyes. Es decir, lo natural en este universo está regido por las propias leyes naturales del universo. En otras palabras, estás proponiendo que el universo pudo haberse creado a sí mismo. Evidentemente, esta postura es ilógica, porque habría que admitir que el universo existía antes de su propia existencia para así poder autocausarse, lo cual es absurdo, lo mires por donde lo mires. O sea, es absurdo que el universo se cree a sí mismo y no es absurdo pensar que hay un mago muy fuerte que ha vivido siempre. Es absurdo pensar que ha podido haber una causa para que el universo se propicie a sí mismo. Eso es absurdo, pero sin embargo pensar en que Dios existe no lo es. Que en algún punto del tiempo eterno Dios estaba aburrido y empezó a crear con un tiempo infinito previo y un tiempo infinito posterior, por supuesto, a ese punto, ¿no? Pero que en algún punto de ese tiempo infinito previo dijo: voy a empezar aquí a hacer cosas. Sin ninguna motivación. Bueno, sí. Sí es la motivación que dice la Biblia, con la motivación de que le estén comiendo los huevos a Dios día y noche, todo el año, toda la eternidad. Porque crea querubines que constantemente cantan en alabanza: Jehová es el rey, eres el mejor, ole Jehová, dame tus huevos. Dios crea en un punto de la eternidad a gente para que diga lo bueno que es. Y luego pues crea otra serie de cosas, ¿no? Primero a los cuerpos celestes, que yo no sé dónde los ubica, y luego, claro, el universo, la Tierra y todo eso, ¿no? Eso sí tiene sentido. Toma un pin. El pin de lo listo que eres. Discutiendo sobre argumento cosmológico Kalam de verano del 2002 en la página de 34 a la 61. Por ejemplo, ahí también critican esa postura más a fondo desde la filosofía. Está diciendo que critican la primera premisa, que no todo tiene por qué tener una causa, pero aún no ha dado un solo ejemplo de algo que aparezca sin causa. Arnold Guminsky, Dios. En el argumento cosmológico Kalam, las cuestiones de la posibilidad metafísica de un conjunto infinito de entidades reales. Otoño del 2022, de la página 196 a la 215. Nicolás Everett, en La no existencia de Dios, editorial Routledge, 2004, página de la 68 a la 72. Aquí está citando fuentes, pero ni siquiera dice qué es lo que dicen las fuentes. Desde el punto de vista de la incongruencia, un ejemplo debería ser suficiente. Por lo menos está citando fuentes, no como tú que usas nada más que el JW Library. Pero como la fe no acepta razones, entonces esta ocasión voy a tomar 3 ejemplos. 1. Nos presentan la idea de un Dios fuera del entendimiento humano, pero esos mismos que dicen esto proceden a querer explicarnos para que entendamos cuál es el pensamiento de este Dios. Esto no es ninguna incongruencia. Claro que no podemos comprender plenamente la naturaleza de Dios, pero sí podemos entender ciertas cosas sobre él. Por eso, muchas veces en la Biblia se personifica a Dios, para que podamos comprenderlo en nuestro lenguaje o en conceptos. De hecho, dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o sea que se personifica a Dios, ¿no? Se supone que somos como Él. Sobre los cuales estamos familiarizados. Es decir, podemos entender algunas cosas sobre Dios, aunque no lo podamos comprender plenamente. ¿Dónde está la incongruencia? Ejemplo 2 de incongruencia. Dicen que es un ser todopoderoso, perfecto, pero necesita de seres inferiores e imperfectos para demostrar su existencia. De nuevo, falso. No sé cuáles son sus fuentes, pero la Biblia no dice en ningún momento que Dios necesite a los seres humanos para demostrar su existencia. ¿De dónde ha sacado eso? Es más, la propia Biblia... ¿De la Biblia? Otra vez la falacia circular. Dice en Romanos 1:20 lo siguiente. La propia Biblia dice, es que la Biblia la escribieron humanos. Es que Dios usa humanos para transmitir su palabra. Por lo tanto, Dios necesita a humanos.
¿De dónde has sacado eso? ¿Dios necesita personas? Si la propia Biblia dice... Es que la Biblia la escribieron humanos. ¡Joder! Porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, Claro, se ven lo que claramente dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo que Dios necesita? Pero si la propia Biblia, escrita por personas, dice que Dios no necesita a personas. desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Dios Hola, no nos Mamenchu. necesita para demostrar su existencia, porque la propia creación ya es una prueba de su existencia. A ver si tu tercer ejemplo está un poco más acertado. Ejemplo 3 de incongruencia. El creyente promedio no lee sus sagradas escrituras, menos vive y predica con el ejemplo. Básicamente son hipócritas y mentirosos que tienen o piensan tener el perdón de Dios. Lamento decir que esto no es aplicable a los testigos de Jehová. El hecho que no se Dice, no necesita hombre para probar su existencia. Eliminamos al hombre. No existe Dios. Dios no existe sin que un humano crea que hay un Dios. Claro. Zeus no necesita hombres para probar su existencia. Pero es que si nadie habla de Zeus, Zeus no existe. Nadie cree en Zeus. Pues cambia Zeus por Jesucristo. sepa cómo sucedió algo, no es prueba de que lo hizo un Dios. Es cierto. Y por eso mismo nadie usa este argumento. Yo por lo menos no he visto a ningún creyente afirmar, como no sabemos quién creó el universo, fue Dios. No hay nada más estúpido que ser incapaz de reconocer que no se sabe algo. Y Dios es la herramienta de los estúpidos de buscar una forma de explicar lo que está fuera de su conocimiento. No. Dios es la mejor explicación al argumento cosmológico, al ajuste fino, a la moralidad. Dios es la mejor explicación, claro. Dios es la explicación más fácil. O sea, cuando alguien no sabe cómo se ha hecho algo, el usar, como en Los Simpsons, vamos a explicar la creación y sale un dedo criando animales, plantas, hombres. Ese es el argumento más fácil. O sea, no hay nada más fácil que ser creyente. ¿Por qué? Porque no necesitas pruebas de nada. No necesitas pruebas, no necesitas argumentos. Dios lo hizo y ya está. Y ya está. Y se acabó la discusión. Dios lo hizo. Punto. Objetiva, a la resurrección histórica de Jesús, al argumento de A la seres resurrección contingentes. histórica de Jesús. Bueno. Es que es histórico que Jesús resucitara, ¿sabes? Todos los historiadores hablan de Jesús como resucitó. Ni Flavio Josefo, que es la fuente favorita de la Guachi, habla de una resurrección de Jesús. O sea, flipa. Etcétera. Los creyentes Es que lo voy a nos volver a muestran escuchar. Dios es la mejor explicación al argumento cosmológico, al ajuste fino, a la moralidad objetiva, a la resurrección histórica de Jesús. A la resurrección. Es que flipa, ¿sabes? A la resurrección histórica de Jesús. A la apertura de aguas que históricamente, al éxodo históricamente demostrado. Tío, pero tú, ¿en qué mundo vives? Al argumento de seres contingentes, etcétera. Los creyentes nos muestran situaciones que solo son posibles en su imaginación, pero que creen que podría ocurrir en la realidad. ¿Te recuerdo quién cree que el universo se puede crear a sí mismo? Te recuerdo quién cree que lo puede hacer un mago muy poderoso. Tú. Pero eso es completamente ilógico. ¿Estás cansado de tu trabajo Publicidad. y con un salario que apenas te llega a final de mes? Sí. Así es como se siente la gran mayoría. Desde el punto de la hipocresía, los países más violentos son los más religiosos. Eso es verdad. Sí, los más creyentes en Dios. Sin embargo, para el creyente, la religión y las enseñanzas de Dios creen que hacen mejores personas. Recordemos que el debate en el que está participando es sobre la existencia de Dios. Y aún no he escuchado un solo argumento a favor de la inexistencia de Dios. Bueno, es que tu argumento es a la existencia de Dios. El universo no se pudo hacer solo porque nada se hace a sí mismo. Por eso Dios sí existe. ¿Vale? ¿Y quién hizo a Dios? Eso solo. Desde el punto de vista de lo indeseable, hasta donde puedo recordar, no hay una sola palabra en los evangelios que elogien la inteligencia. A la ignorancia la llaman fe, a la fe la consideran virtud y al cuestionamiento blasfemia. Pues será que no tienes buena memoria. Lucas, al comienzo de su carta, dice: he investigado todo con exactitud desde el comienzo. Decidí escribírtelo en orden lógico. Es que Excelentísimo. está poniendo ejemplo de la Biblia, tío. Es que la Biblia también dice que Jesús resucitó. Es que tú no puedes... Porque es que es una falacia circular. Luego empieza... ad hominem. Empieza a decir falacias que se usan en contra de él. Y está usando la Biblia para darle la razón a la Biblia. Pero ¿qué clase de persona más o menos seria hace eso? ¿Qué persona que quiera tener un mínimo de reputación en las redes sociales dice
Yo digo la verdad porque yo en mi propio libro que he escrito, aquí, en mi biografía, digo, Emma siempre dice la verdad. ¿Ves? Lo pone en mi libro, así que tienes que confiar en mí. Hostia, es que luego luego te dicen cosas, tío. Teófilo, para que puedas tener la total seguridad de que las cosas que te han enseñado oralmente son confiables. Y Romanos 12.1 también dice: por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Y como hemos leído antes en Hebreos, la fe se basa en pruebas y evidencias. Así que estás afirmando una cosa, pero en la Biblia dice exactamente lo ¿Cómo que se basa en prueba y evidencia? ¿El qué? y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Y como hemos leído antes en Hebreos, la fe se basa en pruebas Vale, y pero es que lo que tú hayas leído en Hebreos me suda los cojones 37 veces. Es que la fe no se basa en eso. Es que la fe precisamente es no tener prueba de absolutamente nada. La fe no necesita pruebas y cuando tienes una prueba para corroborar algo, para darte la razón, para respaldar tu argumento, eso significa que es ciencia. ¿Por qué? Porque se puede demostrar y porque la ciencia es lo que se compara, lo que se ensaya, lo que se demuestra. Y si tú tienes fe y se puede demostrar empíricamente, eso pasa de ser fe a ser ciencia. No se puede ya llamar fe, porque eso ya no es algo que tú consideres o creas, es que eso está demostrado. Y la fe, según la puta RAE, que no Hebreos, es que creencias subjetivas. Es que vaya tío, es que vaya tela, tío. evidencias. Así que estás afirmando una cosa, pero en la Biblia dice exactamente lo contrario de lo que tú afirmas. Un Dios todopoderoso. Señor juez, yo digo la verdad en este juicio. Permíteme que presente la nota que he escrito que lo avala totalmente. Yo no he asesinado a mi mujer. Además, en esta nota que he escrito esta mañana lo pone: Emma inocente, no ha asesinado a su mujer. ¿Más pruebas? Te lo acaba de decir esta nota que acabo de escribir. Es que si me condenas eres un hereje. Vamos. Que no puede poner de acuerdo ni a sus mismos defensores, lo demuestra. Prueba de esto es que existen diversas Biblias modificadas a conveniencia. La Biblia hebrea, 24 libros. La católica, 73 libros. La ortodoxa, 78 libros. Biblia siriaca, 80 libros. Biblia etíope, Si 80 estáis esperando la traducción de Nuevo Mundo, creo que no va a aparecer. 2 libros. Armenia, 78 libros. Biblia protestante, 66 libros. Biblia copta, 75 libros. Así, demostrando que la palabra perfecta de Dios no tiene nada de perfecto. Esto no tiene nada que ver con Dios. Que algunas personas hagan cosas malas en el nombre de Dios no implica que esto sea culpa de Dios. Una cosa es lo que hagan mal los humanos y otra cosa es la propia Biblia. Hombre, si Dios dice apedread a la adúltera, pues lo mismo Dios sí lo dice. ¿No? La fe es la credulidad y no un mecanismo para encontrar la verdad. Es el punto donde detienen la búsqueda de lo verdadero y dan paso a la superstición. Bueno, no me quiero repetir, pero eso ya lo refuté al principio. Sí, no lo ha refutado. Has dado la definición de fe de Hebreos. Dios les dejó un Eso libro no es refutar nada, perdona. sagrado que inculca la esclavitud y el maltrato a la mujer. Pero si eso no es suficiente, Hola, Esto, de Adriano. nuevo, es falso. La Biblia no incita al maltrato a la mujer y la esclavitud bíblica no es la que él está pensando. Hombre, la mujer, si para defender a su marido, y eso viene en la Biblia, y toda palabra inspirada de Dios y provechosa para enseñar y demás, la mujer que participa en una pelea entre dos tíos y ella le diera un golpe en los huevos para defender a su marido, ella tiene castigo, ¿eh? Y si una mujer no tiene descendencia con su hombre, tiene que follarse al cuñado. Joder, si eso no es machismo, tío. Aquí tengo un vídeo explicándolo. El caso es que lo que él dice es totalmente falso. y no voy a alcanzar a dar Y el ya siguiente está. punto, pero de todas maneras, con eso termino mi primera parte de la intervención. ¿Vosotros habéis escuchado algún argumento a favor de la inexistencia de Dios? Porque yo ninguno. La verdad es que me esperaba que dijera algo así como: Dios no puede existir porque hay Lo dice tan tranquilo. una contradicción en estos dos pasajes bíblicos, o Dios no puede existir porque según la Biblia es de cierta manera, pero en el mundo vemos otra cosa. Dios no puede existir porque en el mundo vemos que nada se genera por generación espontánea. Ya está. Es que el argumento que tú has usado para decir que el argumento no se pudo crear a sí mismo es el mismo que puedo usar yo para Dios no existe. Pero nada, malinterpreta la palabra fe, malinterpreta conceptos bíblicos como la esclavitud, miente sobre cosas que la Biblia no dice, da explicaciones absurdas sobre el origen del universo, como la causa sui, etc. Increíble. Y creo que este señor ha escrito varios libros sobre ateísmo.
Bueno, aquí termina la exposición de Ateo Digital en este debate, y la verdad es que no aporta nada más en el resto del mismo. Como dije al principio, voy a hacer vídeos similares en esta serie de Destrozando a, así que si tienes algún canal al que quieras que rebata, pónmelo en los comentarios. ¡Hasta pronto! Ay.